Hola, buenos días. Vamos a Buenos días. empezar una clase más de vectorial. Voy a usar esta nueva pizarra porque la otra, cuando comparto pantalla, se ralentiza demasiado. No sé por qué. A ver qué tal funciona esta. ¿Sí la pueden ver? Sí. Sí. Bueno, vamos a iniciar. Estamos viendo la parte de vectores en 2 y 3 dimensiones. También hay vectores en una dimensión, que solamente son aquellos que tienen una componente. Si el número es positivo, va a la derecha o hacia arriba, dependiendo en qué sentido esté orientada el eje. Y en caso que sea negativo, pues va en el sentido opuesto. Hay vectores de mayor dimensión. Hemos visto unas pocas aplicaciones de estos vectores en física principalmente, en problemas de estática. Y bueno, ya hemos sumado vectores, hemos restado vectores, multiplicado por una escalar, cierto vector. Ahora lo que vamos a hacer es a realizar productos vectoriales. Estos productos vectoriales son diferentes a los de productos con números reales. Hay dos tipos de productos. El primero de ellos se llama producto punto. El producto punto tiene la siguiente estructura. Es vector, punto, vector, y esto te da como resultado escalar. Bien. El resultado de multiplicar puntualmente dos vectores da como resultado una escalar. Sí, una escalar. Combinas dos vectores y te da una escalar. Curioso. Bien, ¿cómo se hace? Hay dos definiciones para el producto punto de vectores. El primero de ellos, definición 1, vamos a llamarle componentes. En este caso, vamos a suponer dos vectores en 3 dimensiones para que sea más, un poquito más genérico. Vamos a suponer un vector A, al cual lo vamos a definir como componentes. La componente X de este vector es A1, la componente Y es A2 y la componente Z A3. Así. Y vamos a definir un segundo vector que se llame B, con igual 3 componentes, B1, B2, B3. Como que se desfasa esto. Okay. Así. Tenemos 3 vectores, 2 vectores, A y B. Los vectores tienen 3 componentes, por lo tanto son vectores que viven en un espacio de 3D. Vamos a definir su producto punto de la siguiente forma. Producto punto de A y B se define como si, bien, así. ¿Cómo vamos a definir este producto punto? Bueno, de la siguiente forma. El producto punto A punto B, así se lee A punto B, va a ser igual a lo siguiente. Fíjate, vamos a tomar la componente 1 del vector A con la componente 1 del vector B.
multiplicamos estas dos componentes. Sabemos que son números, entonces te va a dar un numerito. Esa multiplicación la escribo aquí abajo. Me queda A1, B1. ¿Bien? Luego multiplico la componente 2 con la 2 aquí y la escribo. A2, B2. Y por último multiplico la componente 3 con la 3 de aquí. A3, B3. ¿Y qué les hago a esto? Los sumo. Ya, eso es todo. Muy fácil. Así se define el producto punto de vectores. Por componentes. Es multiplicar componente a componente y sumamos esos productos. La suma de estos productos me va a dar el producto punto de estos dos vectores. Muy sencillo. Bien. Esta es la definición 1 de producto punto de vectores. Cuando tú conoces las componentes. ¿Sabes las componentes? En caso de no conocerlas, dependiendo de la información que tú tengas, se pueden calcular. Ya sea con los cosinos directores, o bien si están en 2 dimensiones, con las fórmulas de las componentes, ¿te acuerdas? La norma coseno del ángulo, la norma seno del ángulo. Esta definición la utilizamos cuando, insisto, conoces las componentes del vector. Si no conoces estas, a lo mejor puede ser útil la siguiente definición. La siguiente definición tiene que ver con el ángulo entre vectores, que vamos a utilizar también más adelante. Creo que ya se acabó la pizarra, aquí está muy pequeña. Sí, ok. Vamos a definir el segundo producto punto. De la siguiente forma. ¿Ya? Definición 2. Es a través de un ángulo. Se los explico con un dibujo. Imaginemos que este es el origen del espacio 2 o 3D. No importa realmente en cuántas dimensiones estemos. Supongamos que este sea el vector A. Quizá del vector A conoce sus componentes. Quizá. Bien. Y por ahí hay un vector B. Este de aquí. Son vectores totalmente arbitrarios. Aquí yo los dibujo así, pero pueden estar en cualquier otra dirección. Bien. Este es el vector B. Bueno. Puede ser que tú conozcas la siguiente información. ¿Cuánto mide el vector A? El vector A mide la norma del vector, así. Se calcula con Pitágoras, ¿te acuerdas? Y el vector B mide norma del vector B, así. Tú conoces las longitudes de esos vectores. ¿Qué más conocemos? Vamos a suponer que conocemos el ángulo más pequeño entre ellos. Hay dos ángulos aquí entre estos dos vectores. El primero de ellos es, digamos, el más pequeño, y el segundo es su complemento, este de aquí. Vamos a tomar en cuenta el vector más pequeño, solamente el pequeño. Bien. Importante, los vectores deben coincidir en sus puntos iniciales, es decir, los dos parten del mismo punto. No podemos tener el caso que uno sea saliente y otro entrante a ese punto, ¿bien? Para identificar el ángulo que estamos aquí describiendo. A este ángulo vamos a llamarle ángulo θ. ¿Bien?
Puede darse el caso otra vez que a lo mejor este es tu origen. El vector A es el de antes, con su norma, pero quizá el vector B no sale de ese origen, sino que posiblemente entre. Puede darse ese caso. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Aquí el ángulo más pequeño, no cometan el error de decir, ¿es este? No necesariamente, porque la condición para identificar el ángulo θ es que los vectores coincidan en su punto inicial, no en el punto final, siempre debe ser el punto inicial, ni inicial ni final, inicial ambos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No puedo desplazar aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es, voy a ponerlo así, cortado, porque lo que se tiene que hacer en estos casos es trasladar el vector B, imagina que lo tomo, que lo copio, y hago coincidir su punto inicial con el punto inicial del otro vector, sin cambiar la dirección ni su longitud. Bien, lo debo hacer coincidir de esta forma. Entonces aquí vamos a identificar el ángulo. Hay dos. ¿Cuál es el correcto? Uno es este. El otro es todo esto. Bien. Claramente el ángulo más pequeño aquí debe ser el primero. Este es el ángulo θ. Bien. Y fíjate que es diferente al ángulo inicial. De hecho es 180 menos ese ángulo. Bien. Entonces cuando los vectores no coincidan en sus puntos iniciales, debes tú desplazar uno de ellos necesariamente al punto inicial del otro e identificar el ángulo θ. Ese ángulo θ es el que me va a servir para la definición del producto punto de vectores de la siguiente forma. Entonces, el producto punto de A y B, vectores, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la norma del vector A, del primer vector de este producto, por la norma del segundo vector. ¿Sí? Bien. Y vamos a multiplicar por el coseno del ángulo más pequeño entre ellos, que es el ángulo θ de aquí o el ángulo θ de acá. ¿Sale? Siempre va a ser el ángulo más pequeñito. Puede ser en grados o en radianes. Usualmente son radianes los que trabajamos. Bien. Esto es una definición alterna del producto punto. Y el resultado de esta multiplicación te tiene que dar un escalar. Siempre, un escalar. No puede ser un vector. ¿Bien? Debe ser escalar. Esta última expresión nos sirve para calcular el ángulo entre vectores, porque muchas veces nosotros conocemos el vector en componentes. Conocemos la coordenada X de la punta, la Y y la Z de los dos. Y con esas componentes podemos calcular la norma. Y conocida la norma, podemos despejar al ángulo que hay entre los vectores. Ese ángulo entre vectores lo despejo de esta fórmula. Las normas pasan dividiendo y me quedaría, bueno, el ángulo θ, le estorba el coseno, pasaría como arco coseno. Y tendría una fórmula para el ángulo entre vectores a través del producto punto. A ver, decir algo porque seguramente se van a caer. El ángulo θ, despejando de aquí, quedaría como sigue. Quedaría como
el arco coseno o el coseno inverso del producto punto de los vectores dividido entre el producto de las normas. Bien. Esta fórmula me sirve para el cálculo del ángulo entre vectores. Bien. La cual es equivalente a la del producto punto, la de arriba. Es la misma, solamente que se ha despejado el ángulo entre. Bien. Bueno, estos son los productos puntos de vectores, muy sencillos. ¿Cuál utilizar? Pues debes utilizar aquella que, dependiendo de la información que tú conozcas. Si conoces componentes, pues utiliza la versión de componentes. Si conoces el ángulo entre vectores, pero no sus componentes, pues utiliza la versión de la versión del ángulo. ¿Sale? Vamos a hacer unos ejemplos. ¿Has visto? Me copié el de Larson. Hay propiedades de estos productos. Ahorita los vemos. A ver si me dejan ser instantáneas. Creo que no me deja insertar las instantáneas. No, sí se puede. Mira, tenemos este ejercicio. Es de Larson. Tienes dos vectores. Bueno, de hecho tres. El vector U, el vector V y el vector W. Bien. De estos vectores vamos a calcular estas cantidades. El primero es un producto punto. U.V. Muy fácil. El segundo es un producto punto multiplicado por un vector. Tercero, un producto punto. Último, una norma al cuadrado. Entonces, ¿qué información tienes? Conocemos las componentes de todos los vectores. Como conozco las componentes, me conviene utilizar la definición de componentes del producto punto. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo. Es algo muy fácil. Se van a reír. Inciso A es calcular U punto V. Bien. Sustituimos. U es el vector 2, menos 2. Son vectores de dos dimensiones. Punto, el vector V, que es 5,8. Así. ¿Cómo hacemos este producto? Muy fácil. Que es igual. Pues tomamos la componente X del primer vector por la componente X del segundo vector. Y eso lo vamos a multiplicar entre sí. Bien, así. Después tomamos la componente Y del segundo, bueno, del primer vector, con la componente Y del segundo vector. Y estos también los vamos a multiplicar. ¿Qué hacemos con esos productos? Los vamos a sumar. Bien. El primero te da 10. El segundo te da menos 16. El resultado es menos 6. Terminamos. Una escalar. ¿Te das cuenta? Como debe ser. Bien. No se te ocurra ponerlo como un vector, ¿no? Un producto punto te da como resultado una escalar, siempre. ¿Dudas en esto? No, profe. No, profe. Vale. Muy sencillo. Segundo. Inciso B es U.V
Fíjate, el paréntesis te dice primero lo que hay que hacer. Te dice, primero calcula el producto punto de U y V. Y lo que resulte de ese producto punto va multiplicado por el vector V. Bien, entonces, perdón, W. Segundo inciso es U punto V. Y esto no hay punto, ¿sale? No hay punto, solamente está esto, así. Sin embargo, del inciso A ya sabemos cuánto vale ese producto punto, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis, esto ya lo conocemos, vale menos 6. Entonces sería aquí menos 6. ¿Quién? El vector W. ¿Y quién es W? W es menos 4,3. Entonces quedaría menos 6 que multiplica menos 4,3. Así. Hacemos las cuentas. Cuando tú tienes fuera de un vector un escalar, ese escalar lo que hace es multiplicar tantas veces, bueno, cada componente del vector. Y ese producto quedaría como si. ¿Qué te da como resultado esto? ¿Un escalar o un vector? Piensa al revés. ¿Un escalar? Piensa al revés. Te da un vector. El producto punto de vectores, nada más un vector punto, otro vector, te da un escalar. Y ahí sí te cree. Pero aquí no es solamente es un producto punto. Es un punto multiplicado por un vector. El punto equivale a un escalar. Entonces, un escalar por un vector te da un vector. Bien, lo estamos viendo aquí. El menos 6 se distribuye en cada componente de este vector. Entonces, multiplica cada una de ellas por menos 6. El primero sería más 24, la primera componente, y la segunda menos 18. Así. Bien, un vector. No es un escalar. Por eso es importante detectar en las operaciones con vectores los productos, cómo están asociados, es decir, cómo están agrupados, e irlos realizando. Y la operación solita se va a ir, va a resaltar la naturaleza de esta operación, si es un escalar o es un vector. En este caso es un escalar por un vector, puede ser el vector, bien, de esta forma. Entonces el resultado del primer inciso es este, del segundo inciso es este de aquí. Cuidado. Tercero, U.2V. El paréntesis te dice qué es lo que debes hacer primero. En este caso, primero hay que duplicar el vector V. Fíjate, esto que está aquí adentro es un escalar por un vector. ¿Qué te da por resultado? Un vector. Un vector. Entonces sería vector punto vector. Sí se puede hacer. Bien. Vamos a sustituir U.2V. Inciso C. U.2V. Primero se calcula lo de adentro. Bien. ¿Cuánto vale esto? Esto es 2 veces el vector V, pero V a que es igual es 5,8. 5,8. Cuentitas es cada componente por 2, 10,16. Ya tengo lo que va dentro del paréntesis, lo sustituyo. Entonces, ¿quién es U? U es 2, menos 2. 2,
menos 2, punto 10,16. Hacemos las cuentas. ¿Cómo hago el producto punto de vectores? Muy fácil. Debo multiplicar componente X por componente X. Bien. Ese producto me da 20. Ahora multiplico componente Y por componente Y. Y ese producto me da menos 32. Puntitas. Menos 12. Terminamos. Bien, eso era todo. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Primero hay que hacer lo que te indica los paréntesis. Bien. Hecho eso, pues ya te regresas y vas desarrollando la operación. No hay que adivinar. Último, la norma al cuadrado. Primero calculamos la norma. La norma del vector W, que es esto de aquí. Bien. Entonces, la norma se calcula, bueno, equivale a determinar la longitud del vector. ¿Cuánto mide ese vector? Se calcula con Pitágoras. Entonces sería cada componente elevado al cuadrado, ¿verdad? Con una raíz al final. Último inciso. Se van a reír de lo fácil que es. La norma del vector W es igual a la raíz de su componente X al cuadrado. El componente X es esta. Más su componente Y al cuadrado, que es esta otra. Te da 16 más 9, 25. Raíz de 25 es 5. Bien, esa es la norma, pero yo necesito el cuadrado de la norma. Entonces, el cuadrado sería 5 al cuadrado, ¿verdad? Es decir, 25. Terminamos. Eso era todo. Muy fácil. Bueno, estas son operaciones muy básicas con vectores y productos punto. Y demasiado sencillas todas ellas. A ver, vamos a ver lo siguiente. Imaginemos un vector, dos vectores en 3 dimensiones. Lo voy a hacer un poco más general. El vector A, que tenga componentes x cachucha menos 2y cachucha más 3z cachucha. Y un vector B, que tenga los siguientes componentes. Menos 3y cachucha más 5z cachucha. Quiero saber yo cómo se comparan los siguientes productos. ¿A qué será igual a punto B? Y B punto A. ¿Serán lo mismo o no serán lo mismo? Cambia el orden. Depende el orden de los factores para que tengas tú un resultado o el otro. ¿O será el mismo? Aquí vamos a calcular ambos productos, pero antes de eso, dense cuenta de algo. Los vectores A y B no están en componentes, no están como encerrados en un paréntesis separados por comas, ¿no? Aquí están en notación de vectores cachucha o unitarios. Pero eso ya lo habíamos visto la semana pasada. El vector A equivale a un vector cuyas componentes son x cachucha, y cachucha, z cachucha. Bien, solamente coeficientes. ¿Cuál es la componente x del vector A? 1. 1, porque aquí la acompaña un 1. No es x. El x sirve para identificar la coordenada x.
La componente y sería menos 2 y la z más 3. Vean, es muy fácil. Vector B, componente x. 0. Correcto. No hay x. Y menos 3, z más 5. Listo. Ahí está. Ya tengo los vectores en componentes, así es más fácil de hacer el producto punto. Entonces, simplemente hay que sustituir, ¿verdad? 1, menos 2, 3 para A y para B sería 0, menos 3, 5. Hacemos las cuentas como siempre. Debemos multiplicar componente x por x, ¿qué te da? 1 por 0, 0. Te da un escalar, ¿de acuerdo? Menos 2 por menos 3, más 6. 3 por 5, 15. 15. Y la suma, los que sepan sumar, ¿verdad? 21. Bien, eso. Ok. Ahora el otro será lo mismo. Bien, sería 0, menos 3, 5, punto, 1, menos 2, es que si lo escribo rápido no se alcanza a ver. Quedaría así. Multiplico, ¿verdad? 0 por 1, 0. Menos 3 por menos 2, más 6. 5 por 3, más 15. Y queda, otra vez, 21. ¿Habrá sido coincidencia o será algo general? Nos damos cuenta que si yo multiplico en un sentido o en el otro, me da lo mismo. Pues les pregunto, ¿será coincidencia o será algo general? Es general porque no se puede multiplicar General. las otras componentes, bueno, componentes diferentes. Entonces son diferentes. Miren, en la primera multiplicamos 1 por 0 y nos da este 0. ¿Qué pasó en el segundo caso? El producto fue 0 por 1. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre el primer producto y el segundo? 1 por 0 y abajo 0 por 1. ¿Qué diferencia hay? ¿Se invirtieron? ¿Qué? No escuché. La diferencia solo es que se invirtieron. Se invirtieron. ¿Es lo mismo 1 por 0 que 0 por 1? Pues sí, ¿verdad? Es una propiedad de los números reales. Conmutan. En el segundo caso, bueno, componente de y fue este producto, menos 2 por menos 3, y abajo fue menos 3 por menos 2. En ambos casos da 6. Menos 2 por menos 3 es lo mismo que menos 3 por menos 2. Sí, puedo yo intercambiar el orden. ¿Sale? Y último caso, bueno, última componente fue 3 por 5, te da este 15. Es lo mismo que 5 por 3, te da este otro 15. Entonces, si yo multiplico en un sentido o en el otro, me da lo mismo. Porque eso equivale a intercambiar los factores en los productos. ¿Bien? Y aquí hemos descubierto una propiedad de los productos punto. El producto punto es conmutativo. Y podemos hacer así. Es decir, que no importa el orden en que tú vayas a multiplicar. A punto B, en general, es igual a B punto A. Así. Se acabó. Bien. Hay algo muy interesante con los productos punto. Ya sabemos que nos da como resultado un escalar, y un escalar es un número que puede ser positivo, puede ser negativo, o incluso puede dar 0. Entonces, nos dirá algo ese signo del producto punto,
representa algo, o puedo yo, dado este resultado, decir algo sobre el ángulo que hay entre los vectores. Pues resulta que sí. Y es lo siguiente. Vamos a poner aquí ¿cómo lo ponemos? Vamos a poner aquí el signo de A punto B. Recuerda que A punto B es lo mismo que B punto A. Y aquí vamos a decir algo sobre el ángulo. Sí. Bien. ¿Qué pasa si el signo del producto punto es positivo? Que sea positivo significa que es 0.1, 1, 2, un número positivo, el que sea, entero o no. Si pasa eso, que el producto punto es positivo, resulta que el ángulo que hay entre los vectores, acuérdate, el ángulo entre vectores es este, el ángulo teta. Cuando pasa eso, el ángulo entre esos dos vectores está en este rango. Puede ser 0. Sí, 0. Menor o igual que el ángulo menor a 90 grados. Cuando es positivo. Bien. Si el producto punto es negativo, el ángulo no está dentro de ese rango, sino del siguiente. Puede ser, está acotado entre 90, sin ser 90, pero puede ser igual a 180 grados. ¿Y qué número no tiene signo? Pues el 0, ¿verdad? Puede darte 0. Y en ese caso, el ángulo es exactamente 90 grados. Continuamos con esto en el siguiente video. Bien, hasta luego.